católica. Y en una ocasión el pastor se enferma. Y el pastor protestante, querido hermano y hermana, que hablaba tan mal de la Virgen de la Iglesia Católica, en un momento determinado dice que se enferma y va al hospital, y allí se le acerca una mujer bella, y el pastor protestante dice él que esa mujer como enfermera iba de noche y se sentaba cerca de él. Una mujer hermosa, joven. Y aquel pastor protestante no sabía que era la Virgen. Y aquel pastor protestante rápidamente se sanó. Y cuando se salga el pastor protestante a donde a la información le dice: yo me veía el nombre de mi de noche, y se acercaba a mí y me pasaba la mano como una madre. Y aquella señora de información le dice: señor, aquí no hay enfermera joven como usted me dice. Dice: sí, hay una enfermera joven que todas las noches se sentaba en mi cabecera, me pasaba la mano. ¿Cómo se llama? Nadie sabía. Oye, nadie sabía. De pronto, en su casa le cuenta a la esposa. La esposa se extraña y dice: tú estás viendo visiones, tú estás loco. Oiga, porque así es la cosa. Pero el hombre, inquieto, nada, tranquilo, se acuesta y dice que de pronto veía como una imagen parecida a la señora aquella. Se soñó con la señora aquella, y le dice a la mujer: me soñé con la señora. Y no le dice, y lo consulta con otros pastores. Le dice: hermano, usted se está poniendo loco, tiene que comer más. Oiga lo que está pasando. Y aquel señor pastor, hermano y hermana, dice que en una ocasión él vio como una imagen de esa señora. Y le cuenta a su señora que se está volviendo loco. Pero un día, aquel señor, hermano y hermana, aquel pastor protestante, dice que él buscando, no, ni recuerdo cómo decía, pero fue a una iglesia y vio la imagen de la Virgen y decía: esa es la señora, bendito sea Dios, esa es la señora. Y cuando él le cuenta a su esposa, le dicen que está loco. Él comienza a llorar. Dice él: yo voy para la Iglesia Católica, hermano y hermana. Y cuando está buscando la Iglesia Católica, su esposa se le fue. Bendito sea Dios. Él lloraba y decía: Virgen Madre, si es verdad que tú eres la madre, haz que mi esposa vuelva. Bendito sea Dios. Y aquella mujer que se le fue con los hijos, dice él, hermano y hermana, que se fue corriendo, salió sin saber a dónde iba. Allá lo recibe un sacerdote, porque también su mamá, que era pastor protestante, lo abandonó. Y le digo: tú te estás volviendo loco. Le digo: yo te desheredo como hijo, tú no eres mi hijo. Y él lloraba y lloraba y le decía a la Virgen María: madre, tú eres la madre, yo sé que tú existes. Y él lloraba porque se fueron sus hijos, se fue su esposa, se fue su mamá, se fue su papá, todo el mundo lo abandonó porque estaba loco. Y sabes, dice que contándole al sacerdote, aquel padre lo aconsejaba. Y él buscaba y buscaba de Dios y comenzó a rezar el Santo Rosario. Y le pedía a la Virgen: madre mía, devuélveme a mi familia. Le decía en el Santo Rosario: devuélveme a mi familia. Oiga bien, hermano, oigan, católicos flojos, devuélveme a mi familia. Dice que a los 2 años, después de pasar hambre, pero en ese intervalo los pastores protestantes le prometieron a la iglesia que
adelante. Y él decía, no. 2 años pasando hambre, después de ganar mucho dinero, 2 años pasando trabajo, y él, hermano, confiando en la Virgen María, le pedía a la Virgen María y oraba, y el Santo Rosario siempre con él. Dice que él aprendió a rezar el Santo Rosario. Y en una ocasión, dice él, ya 2 años, allí donde está en el sacerdote, comenzó a trabajar con la familia. Oiga, y dice que ese día, aquel hermoso día, aquella hermosa noche, que el sacerdote le pide a él, oye, le pide a él hablar de la familia. Y él decía, pero yo no tengo familia. Él lloraba y decía, pero yo no tengo familia. Oiga, hermano, pero el sacerdote le pidió un tema de la familia y decía él, yo no tengo familia, ¿cómo voy a hablar de la familia? Y cuando va a empezar el tema, vean lo que la Virgen, cuando va a empezar el tema, porque tenía 2 años que no veía ni a su mamá, ni a su papá, ni a su esposa, ni a sus hijos, todos lo habían abandonado, especialmente su mamá, que le dijo, tú no eres mi hijo. Y dice que cuando va a empezar el tema, alguien aparece y le dice a él, Señor, Señor, alguien quiere verlo, alguien quiere verlo. Cuando él dice, ¿quién será? Porque nadie me busca. Cuando sale, antes del tema, que va a empezar el tema para predicar sobre la familia, ahí estaba su esposa, lo abrazó. Le dijo, perdóname, tú tienes razón, bendito sea Dios. Oiga, perdóname, tú tienes razón. Y entonces él, con esa alegría, él decía a la Virgen, no puede abandonarme, bendito sea Dios. Aquella esposa le dijo, yo vengo también, porque yo he descubierto que sí, con quien tú hablabas y de quien tú hablabas es la Madre de Dios, la Virgen María, bendito sea Dios. Se reconcilió con su esposa y sus hijos. Después de poco tiempo, hermano y hermana, su mamá se le aparece, le dice, hijo mío, perdóname, tú tienes razón, bendito sea Dios. ¡Qué grande es el poder de intercesión de la Virgen María! Católico, tú no eres huérfano, tú tienes la Madre de Dios, la Virgen María. ¡Que viva la Virgen María! ¿Sabes? A veces veo tanta familia derrumbada. A veces veo tanta familia sin rumbo. A veces veo tantos esposos divididos. Porque le falta el amor a la Virgen María. Porque familia que reza unida, familia que permanece unida, familia que reza unida, familia que reza unida. ¡Qué alegría poder conocer el poder de intercesión de la Virgen María! Por eso el enemigo ataca a la Iglesia Católica y seguirá atacando a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica se mantendrá, bendito sea Dios, por encima de todo. Por eso Jesucristo, cuando le da la llave a Pedro, llama a Pedro, Pedro 16:18, sobre ti edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá destruirla, bendito sea Dios. Hermano y hermana, aquí está tu iglesia, tu iglesia católica, aquí está tu iglesia, la iglesia del Señor, bendito sea Dios, amén. Porque Jesús, cuando dijo esto a Pedro, o en el capítulo 20, 21, 23 de Juan, a quien ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados. Y cuando digo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí no estaba Martín Lutero, ahí no estaba el fundador de los mormones,
Ahí no está el fundador de los adventistas, ahí no está el fundador de la iglesia evangélica, no, ahí no estaban ellos, ahí estaban los apóstoles, ahí estaba Pedro. ¿Y quién era Pedro, querido hermano y hermana? El cabeza de la iglesia visible, bendito sea Dios. Pedro es el primer papa. ¿Y dónde que hay papa? Solamente hay papa en la iglesia católica, bendito sea Dios. Solamente, bendito mi Señor, amén. Ah, pero así sea bueno engañar a los que no saben. Ay, usted los católicos flojos que de tan fácil que lo cogen, tan fácil que lo cogen. Mira, hermano y hermana, yo siempre digo en mi testimonio, yo soy sacerdote puesto, mira, por el Santo Rosario. Por eso la Virgen María me enseñó a amar la iglesia. La Virgen María me enseñó a amar mi sacerdocio. Porque soy sacerdote por la Virgen María. Porque mi mamá, oiga, mi mamá, mi papá, desde que yo nací lo vi rezando el Santo Rosario en familia. Mire, desde que yo nací vi a mi papá, vi a mi mamá rezando el Santo Rosario en familia. Y sabes, en mi casa, no te asuste, pero en mi casa éramos 15 hermanos de padre y madre. Oiga, 15 hermanos de padre y madre, 10 hombres que daban para el equipo de las Águilas Cibaeñas. 10 hombres y 5 mujeres. Imagínense qué equipo. Y entonces mi mamá todos los días el Santo Rosario decía, atención, mamá, cuando tú pides con fe, papá, cuando tú pides con fe, joven, cuando tú pides con fe a la Virgen María, no hay nada grande para ella, bendito sea Dios, amén. Y mi mamá decía a la Virgen María el Santo Rosario, regálame un hijo sacerdote. Y siempre y todos los días regálame un hijo sacerdote. Mira, hermano y hermana, de 15, ¿cuánto es la mitad de 14? 7. Usted le daba de abajo arriba, le quita 7, ¿cuánto quedan? De arriba para abajo le quita 7, ¿cuánto quedan? 1. 7 para arriba y 7 para abajo. Ese que quedó era yo. De abajo para arriba 7, de arriba para abajo 7, y entonces digo de arriba para abajo 7, de abajo para arriba 7, y quedaba uno volando, la mitad, ese soy yo, bendito sea Dios. Miren qué interesante. La Virgen María, mi mamá pidiendo un hijo sacerdote, bendito sea Dios, y no le regaló uno, le regaló 2 sacerdotes, bendito sea Dios. Y miren qué manera. Mis últimos hermanos son mellizos los 2. Oiga, mis últimos hermanos son mellizos los 2. El Señor quitó a uno y dejó a uno, bendito sea Dios. Y lo que va a pasar en los últimos tiempos, dice el capítulo 21 de Lucas, cuando venga el día de la tribulación, el Señor se llevará a uno y dejará a uno. Si en la azotea haya gente que no baje, bendito sea Dios. Oye, hermano y hermana, hoy te quiero decir, a ti católico, bendito sea Dios, comienza a rezar con fe el Santo Rosario y las cadenas se romperán, bendito sea Dios. El diablo se alejará, la presencia de Dios llegará, bendito sea Dios. Amén. Amén. Y dicen ellos, dicen los hermanos separados, que nadie intercede, porque dice la palabra en 14:6 de Juan, que solo para ir al Padre el Hijo. Oiga, digo, sí es verdad, solo para ir al Padre el Hijo. Y le digo, bueno, le contesto, pero solo para ir al Hijo de la Virgen María, porque el capítulo 2 de Juan, hermano y hermana, está la intercesión más grande de la Biblia, cuando que la María se le acerca a Jesús y le dice, oye, no tienen vino, y Jesús dice, no ha llegado mi hora. Oye, no ha llegado mi hora. Y María dice a los sirvientes, haz lo que él le diga. Ella sabía lo que viene en el corazón de Jesús, bendito sea Dios. Hagan lo que él le diga. Y sabe, hermano, interesante,
Jesús dice, no ha llegado mi hora. O sea, que por la intercesión de la Virgen María, atención, el milagro grande, la intercesión más grande de la Biblia. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora de Jesús, lo dice él, hermano y hermana. María dice, hagan lo que él le diga, o sea, que la hora del Padre. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres, uno solo, un solo Dios, que la Virgen María hizo que el Padre adelantara la hora, que el Hijo adelantara la hora, que el Espíritu Santo adelantara la hora, y se realizó el milagro del agua convertida en vino. Bendito sea Dios, ¿eh? Amén. Fíjate qué interesante. Mira qué interesante. Por eso es que hay que entender, católico, robustece tu fe. No te vayas de tu iglesia. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, querido hermano y hermana? Yo siempre digo, perdónenme el ejemplo que pongo, pero es como cuando usted tiene un supermercado. ¿Usted sabe lo que es un ventorrillo? ¿De que se sabe lo que es un ventorrillo? En un supermercado usted encuentra la lechuga frondosa, la carne fresca, la fruta fresca. Usted no encuentra nunca cucaracha por ningún lado, ni un ratoncito por ningún lado, porque todo está cerrado y todo está con aire acondicionado. Pero un ventorrillo que le dé el sol a la lechuga, a Milaná, oiga, plega, ¿sí o no? Oiga, a Milaná, plega, anda una mosca por todos lados. Ese supermercado es la Iglesia Católica, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué tenemos los sacramentos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por si acaso, está la Virgen María. O sea, la mesa más perfecta es la mesa de 4 patas. Es la mesa más perfecta. Usted puede una mesa con una pata grande, con 3 patas. Esa no es la mesa completa. La mesa completa es la que tiene 4 patas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen María. Bendito sea Dios. Amén. Amén. ¿Seguro? Diga, cuidado, hermano. Cuidado, hermano y hermana. Bendito sea Dios. No sea flojo. Díganos, hermano, no sea flojo. Dile, católico, no sea flojo. Dile, católico, no sea flojo. Levanten la mano los flojos. Sí, lo van a levantar. Los flojos. En este día de hoy, queridos hermanos, la iglesia nos hace una gran invitación. Hay que abrir el corazón a Dios. Abran su corazón, abran su corazón. Qué hermoso cuando el sacerdote está impartiendo la Eucaristía, está celebrando la Eucaristía. Qué hermoso. Mucha gente dice, es que a mí no me gusta cómo predica el Padre. ¿Cuántas veces dice? Es que el Padre eche lo mismo con. Así muchas veces dice. Y dice una vez un protestante, ese padre predica como los evangélicos, que ese sí es bueno. Y yo le digo, mire, usted predica como los católicos porque nosotros fuimos primero, bendito sea Dios. Yo no predico como los protestantes, yo predico como los católicos porque nosotros fuimos primero, bendito sea Dios. Amén. Y hermano, hay que saber contestar. Era que tú foco. Hay que saber contestar. Más te vale. ¿Sabe, hermano, hermana? Importante entonces para nosotros. Este tiempo es un tiempo de motivación espiritual. Dios te está indicando a ti, querido hermano y hermana, que cambie tu corazón. Oye, hermano, mucha gente piensa que hay que cambiar de iglesia. No, no es de iglesia que hay que cambiar de corazón. Bendito sea Dios. Óigalo bien. Hay que cambiar de corazón. Y si ustedes van a YouTube van a encontrar muchos testimonios de muchos pastores que han vuelto a la iglesia católica porque han entendido que la verdad plena está en la iglesia católica. Bendito sea Dios. Importante entender eso.
mucha gente que no lee, mucha gente que no ora, mucha gente que no va a la iglesia. ¿Cuánta gente no hay aquí hoy que no va a la iglesia? Ni conoce al padre Félix. Es un padre muy hermoso como ese, no lo conoce. Tienen que ir a la iglesia, conocer un padre dinámico como el padre Félix. A veces la gente no se da cuenta porque es chiquito. Bueno. Yo no lo digo mucho ya, pero es el padre de aquí. El padre de ahí en la iglesia. Hay que buscar de Dios. Tú que hay mucha gente que no piensa casarse. Ojalá que padre, que muchos de ustedes dijeran se van a casar por la iglesia. Si se juntan 15 parejas, ven que los casos todos aquí a través de Padre Félix. Por si se juntan 15 parejas, no casos no uno. Hay padres en la casa que no uno solo no. Si se juntan 15 parejas, saca un día y vengo y los casos. Hable con el Padre Félix. Cásese por la iglesia, católico. Tomen la comunión. Usted va a casar ya. Ve uno ahí, loco. Cásense por la iglesia, busquen de Dios. Acérquense al Padre Félix. Inscríbanse, cásense, vivan en la gracia de Dios. Escuchen, vivan en la gracia de Dios. Tantas mujeres que yo no sé qué es lo que hacen. Tantos hombres que no sé qué es lo que hacen. Viviendo en el pecado, viviendo fuera de la gracia de Dios. ¿Cuánta gente se muere sin confesar? ¿Cuánta gente se muere en pecado? Óigalo bien. Y el que vive en pecado, hermano y hermana, no va a poder saborear la gracia de Dios. El que murió en pecado no va para el cielo, sino para el suelo. ¿No va? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde? ¿Quieren ir para el suelo? ¿Quieren ir para el suelo? ¿No quieren ir para el cielo? Ah, bueno. ¿Sabe, hermano y hermana? Es importante entender. La gracia de Dios quiere estar en tu corazón. Abre tu corazón a Jesús. Oye, abre tu corazón a Jesús.